Buenos días, estamos el día de hoy en nuestra lectura de la Biblia. En nuestro día 15 de abril vamos a tomar el capítulo 14 y 15. Estamos haciendo la lectura de la Biblia en un año. Queremos pues hacer esta lectura de toda la Biblia en un año. Es una lectura de manera muy general, solamente para que tengamos el conocimiento de lo que la Biblia dice. Y vamos a leer ahorita en este momento pues el capítulo 14, continuando con la historia de David y su familia, ¿verdad? Específicamente de Absalón. Capítulo 14. Joab, hijo de Sarvia, se dio cuenta de que el rey extrañaba mucho a Absalón. Por eso mandó traer a una mujer muy astuta, la cual vivía en Tecoa, y le dijo: quiero que te vistas de luto y que no te eches perfume, sino que finjas estar en duelo, como si llevaras mucho tiempo llorando la muerte de alguien. Luego Joab le ordenó presentarse ante el rey, explicándole antes lo que tenía que decirle. Cuando aquella mujer de Tecoa se presentó ante el rey, le hizo una reverencia y se postró rostro en tierra. Ayúdeme, su majestad, exclamó. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? Le preguntó el rey. Soy una pobre viuda, respondió ella. Mi esposo ha muerto. Esta servidora de su majestad tenía 2 hijos, los cuales se pusieron a pelear en el campo. Como no había nadie que los separara, uno de ellos le asestó un golpe al otro y lo mató. Pero ahora resulta que toda la familia se ha puesto en contra de esta servidora de su majestad. Me exigen que entregue al asesino para que lo maten, y así vengar la muerte de su hermano, aunque al hacerlo eliminen al heredero. La verdad es que de esta manera apagarían la última luz de esperanza que me queda, y dejarían a mi esposo sin nombre ni descendencia sobre la tierra. Regresa a tu casa, que yo me encargaré de este asunto, respondió el rey. Pero la mujer de Tecoa replicó: Su Majestad, que la culpa caiga sobre mí y sobre mi familia, y no sobre el rey ni su trono. Si alguien te amenaza, insistió el rey, tráemelo para que no vuelva a molestarte. Entonces ella le suplicó: ruego a su majestad invocar al Señor su Dios para que quien deba vengar la muerte de mi hijo no aumente mi desgracia matando a mi otro hijo. Tan cierto como que el Señor vive, respondió el rey, juro que tu hijo no perderá ni un solo cabello. Pero la mujer siguió diciendo: permita su majestad a esta servidora suya decir algo más. Habla. ¿Cómo es que su majestad intenta hacer lo mismo contra el pueblo de Dios? Al prometerme usted estas cosas, se declara culpable, pues no deja regresar a su hijo desterrado. Así como el agua que se derrama en tierra no se puede recoger, así también todos tenemos que morir. Pero Dios no nos arrebata la vida, sino que provee los medios para que el desterrado no siga separado de él para siempre. Yo he venido a hablar con su majestad porque hay gente que me ha infundido temor. He pensado, voy a hablarle al rey, tal vez me conceda lo que le pida, librándonos a mí y a mi hijo de quien quiere eliminarnos, para quedarse con la heredad que Dios nos ha dado. Pensé además que su palabra me traería alivio, pues su majestad es como un ángel de Dios, que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor su Dios lo bendiga. Al llegar a este punto, el rey le dijo a la mujer: voy a hacerte una pregunta y te pido que no me ocultes nada. Dígame usted, ¿acaso no está Joab detrás de todo esto? La mujer respondió: juro por la vida de su majestad que su pregunta ha dado en el blanco. En efecto, fue su siervo Joab quien me instruyó y puso en mis labios todo lo que he dicho. Lo hizo para disimular el asunto, pero su majestad tiene la sabiduría de un ángel de Dios y sabe todo lo que sucede en el país. Entonces el rey llamó a Joab y le dijo: estoy de acuerdo, anda, haz que regrese el joven Absalón. Postrándose rostro en tierra, Joab le hizo una reverencia al rey y le dio las gracias, añadiendo: hoy sé que cuento con el favor de mi señor y rey, pues usted ha accedido a mi petición. Dicho esto, Joab emprendió la marcha a Gesur y regresó a Jerusalén con Absalón. Pero el rey dio esta orden: que se retire a su casa y que nunca me visite.
Por tanto, Absalón tuvo que irse a su casa sin presentarse ante el rey. En todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Era perfecto de pies a cabeza. Tenía una cabellera tan pesada que una vez al año tenía que cortársela. Y según la medida oficial, el pelo cortado pesaba 2 kilos. Además, tuvo 3 hijos y una hija. Su hija, que se llamaba Tamar, llegó a ser una mujer muy hermosa. Absalón vivió en Jerusalén durante 2 años sin presentarse al rey. Un día le pidió a Joab que fuese a ver al rey, pero Joab no quiso ir. Se lo volvió a pedir, pero Joab se negó a hacerlo. Así que Absalón dio esta orden a sus criados. Miren, Joab ha sembrado cebada en el campo que tiene junto al mío. Vayan y préndanle fuego. Los criados fueron e incendiaron el campo de Joab, mientras éste fue enseguida a casa de Absalón y le preguntó: ¿Por qué tus criados le han prendido fuego a mi campo? Y Absalón le respondió: Te pedí que fueras a ver al rey y le preguntaras por qué he vuelto de Gesur. ¿Para qué he vuelto de Gesur? Más me habría valido quedarme allá. Voy a presentarme ante el rey y si soy culpable de algo, que me mate. Joab fue a comunicárselo al rey. Este, por su parte, mandó llamar a Absalón, el cual se presentó ante el rey y postrándose rostro en tierra le hizo una reverencia. A su vez, el rey recibió a Absalón con un beso. Vamos a nuestras preguntas de repaso. ¿A quién usó Joab para decirle a David una historia para que Absalón fuera traído de vuelta? Dice aquí que él utilizó a una mujer, ¿verdad? Dice que mandó a traer una mujer muy astuta, la cual vivía en Tecoa. Y a ella la instruyó para que hablara con el rey. ¿Dónde quería David que Absalón fuese? En el versículo 24. Después de que él regresó de este lugar donde él se había refugiado, que era este Absalón se fue a vivir a un lugar Gesur, ¿no? Sí, Gesur, era Gesur donde él se había ido. Entonces dice, ¿dónde quería David que Absalón fuese? Después de que él regresó de Gesur, quería que él se fuera a su casa y que nunca más lo visitara. ¿Cuánto tiempo vive Absalón en Jerusalén sin ver a David? Dice aquí que él vivió 2 años, ¿no? En el versículo 28. Dice, durante 2 años vivió en Jerusalén sin presentarse ante el rey. ¿Cómo Absalón finalmente llega a ver a David? Del 29 al 33. Porque le pidió a Joab que fuera a ver al rey, pero que Joab no quiso. Entonces él mandó a sus criados a que le incendiaran su campo. Y Joab entonces ya fue a preguntarle que por qué había hecho eso Absalón. Y dice, te pedí que fueras a ver al rey y le preguntaras para qué he vuelto de Gesur, más me habría valido quedarme allá. Voy a presentarme ante el rey y si soy culpable de algo, que me mate. Entonces Joab, después de que ya le quemaron sus campos, ¿verdad? Va y le comunica al rey que Absalón va a ir. Y el rey, por su parte, manda llamar a Absalón, el cual se presenta delante de él y se postra rostro en tierra, y David lo recibe con un beso. Ay, pues bueno, es una historia de Absalón, una situación muy difícil como padres, ¿verdad? Ver a sus hijos que entre ellos estaban mal, un dolor muy grande en el corazón de David al ver los pleitos que había entre sus hijos, el que Absalón matara a Amnón también, una historia de familiar muy, muy tremenda, pero era algo que Dios le había dicho a David.
que por el pecado que él había hecho iba a caer la espada sobre su familia. Y pues bueno, a veces son las consecuencias de lo que tenemos que pasar por cuestiones de afrontar nuestros pecados. Vamos al siguiente capítulo, que es el capítulo 15.